Capítulo 2. Una fecha para recordar. Ha pasado casi una semana. Lo sé. Y todavía no ha aparecido. Lo sé. ¿Por qué no ha aparecido todavía? No sé. Rías levantó los brazos teatralmente mientras se recostaba en su silla. Bah. Esto es tan frustrante. Akeno no pudo evitar sonreír ante la teatralidad de Rías al no poder responder una pregunta que realmente quería. Estaban solo ellos dos en el salón del club. Kiba y Koneko aún tenían que salir de clase. Entiendo tu frustración, pero, a menos que vayas a confrontarlo por la foto tú mismo, no hay mucho que puedas hacer hasta que él venga a buscarla. Rías frunció el ceño ante la respuesta de Akeno y cruzó los brazos debajo del pecho. No puedo simplemente acercarme a él y exigirle saber por qué posee un dibujo que emite una aura mágica que nunca antes había sentido. Si era mágico en algún sentido, es posible que ya lo haya hecho. Pero nosotros ya hemos probado si tiene poderes mágicos, ¿y qué encontramos? La pregunta era retórica, pero Akeno la respondió de todos modos. Nada. Nada, imitó Rías con un profundo suspiro. Akeno recordó hace unos días cuando Rías decidió que necesitaba saber con certeza si Tennyson realmente tenía magia dentro de él, y envió a Kiba y Koneko a seguirlo durante un día para acercarse lo más posible mientras le ocultaban sus esfuerzos. Después de un día entero de seguirlo y observarlo, los dos habían regresado sin nada de valor mágico. Entre clases, Tennyson tendía a quedarse solo hablaba con una alumna durante la hora del almuerzo, donde los dos pasaban el rato en el borde de la plaza, perdidos en su propia conversación. Incluso después de la escuela, Kiba lo había seguido de regreso a su casa, asegurándose de emitir suficiente presencia mágica para que cualquiera con la más mínima magia en ellos hubiera podido sentirlo. Sin embargo, a pesar de este método arriesgado, Tennyson no lo notó en absoluto, ni siquiera cuando Kiba estaba justo afuera de su casa. No había ni un solo rastro de magia en él ni en nadie de su familia, agregó Rías con la misma frustración que cuando se enteró por primera vez. Akeno tuvo la idea de que, mientras ya adivinaba la respuesta, corrió hacia Rías de todos modos. Bueno, si no quieres esperar a que él venga a nosotros, ¿no podrías preguntarles a tus padres o a Sir Sechs qué piensan de la imagen? Rías negó con la cabeza. Podría haberlo hecho si todo este asunto de Riser no estuviera ocurriendo. Sin embargo, hasta que suceda, no voy a molestarlos con algo que pueda manejar por mi cuenta. Si tú lo dices, suspiró Akeno, maravillándose, no por primera vez, de lo terca que Rías podía llegar a ser a veces. ¿Significa eso que estás de acuerdo con esperar hasta que Tennyson se dé cuenta de que tenemos el dibujo y venga a buscarlo? Añadió, llevándolos de vuelta al tema en cuestión. Rías volvió a fruncir el ceño mientras pensaba en ello. Palpó el bolsillo de su pecho donde estaba el papel que dio inicio a todo este misterio. Lo mantuvo cerca de ella, asegurándose de que sería ella quien lo devolvería donde finalmente podría obtener algunas respuestas. Lo sacó, lo desdobló y volvió a mirar la imagen. Había hecho esto varias veces en el transcurso de la semana, cada vez que lo hacía sentía que el aura extraña que emitía se hacía más fuerte. Fue solo ayer que finalmente descubrió qué era lo que la molestaba tanto al respecto. Se sintió mal. No podía describirlo de otra manera. Incorrecto era la única forma en que podía describir lo que sentía por la imagen cuando la miraba. Podía permitirse el lujo de sentarse y esperar a que él viniera a ella cuando había tenido toda la semana para hacerlo. Una última mirada a la imagen antes de devolverla al bolsillo de su camisa le dio la respuesta. No, le hemos dado suficiente tiempo para encontrarnos. Ahora es nuestro turno. No podemos esperar más por las respuestas. Vaya, has tenido una vida increíble. Julie exclamó mientras se inclinaba hacia adelante en el banco en el que estaba sentada, apoyando los codos en las rodillas mientras apoyaba la barbilla en las manos mirando a Ben, que estaba sentado a su lado al otro lado del pequeño banco. La última semana había pasado tan rápido que se sintió como un borrón en la mente de Ben cuando miró a Julie, quien había escuchado atentamente mientras le contaba cómo terminó mudándose a Kuo y asistiendo a la academia. Se había mostrado reacio al principio cuando ella se presentó a él al final de su primer día. Mientras recordaba su primer encuentro, luchó por recordar por qué estaba en el corredor en primer lugar, ya que estaba en el lado completamente opuesto de la escuela donde estaba la entrada. Cualquiera que sea la razón que tenía para estar allí, no importaba. Por eso, Ben había conocido a Julie, la persona que hizo soportable su primera semana en Kuo.
A diferencia del recorrido de la directora, Julie se había tomado el tiempo para darle un recorrido adecuado por los terrenos de la escuela, mostrándole todo lo que tenía la escuela y explicándole cosas sobre lo que significa ir a una escuela en Japón y cómo difería de sus experiencias anteriores. Fue por esto que Julie había mostrado su interés en escuchar sobre su tiempo en Belvoir, escuchando atentamente sus historias. Ben estaba asombrado con lo poco que habían pasado juntos en la escuela antes de considerar a Julie una amiga con la que podía hablar sobre la mayoría de las cosas. En el transcurso de la última semana habían hablado de muchas cosas con ella, haciéndole preguntas sobre la vida fuera de Japón y luego explicándole cómo era realmente vivir en Japón. Tenía curiosidad sobre el nivel de interés que ella tenía en su tiempo viviendo en los Estados Unidos antes de saber que, como la mayoría de los otros estudiantes japoneses, Julie admitió ser bastante ignorante en lo que respecta al conocimiento de las cosas occidentales y absorbió todo lo que él le dijo. ¿Tú crees? Preguntó, refiriéndose a su comentario anterior. Simplemente iba a donde lo llevara el trabajo de mi papá. Nuestra familia siempre se ha mantenido unida. Donde quiera que él tenía que ir, íbamos con él. Eso es lo que lo hace tan interesante, respondió Julie con una sonrisa antes de asentir a los estudiantes que se mezclaban en la plaza. Muchos estudiantes aquí tienen padres que trabajan en el extranjero, los dejan atrás y solo regresan de vez en cuando para verlos. ¿En realidad? Preguntó Ben, mirando a los estudiantes perdidos en sus diferentes conversaciones. ¿Era su familia la extraña? No podía imaginar a ninguno de sus padres saliendo de casa durante meses, la única forma en que podían hablar era a través de un teléfono. Wow, supongo que eso me hace muy afortunado, ¿eh? Seguro que sí, reflexionó Julie de acuerdo. Su conversación se detuvo momentáneamente cuando vieron a Matsuda y Motoama corriendo por la plaza, un grupo de alumnas empuñando espadas de madera persiguiéndolos y gritándoles. Podía distinguir la palabra pervertido que les arrojaban y rápidamente dedujo lo que habían hecho los dos para que los persiguieran como lo estaban haciendo. Parecía que vivían de acuerdo con sus títulos como el dúo pervertido de Kuo. Si no había aprendido cómo eran en su primer día en Kuo, ciertamente no le tomó una semana entera entender exactamente qué tipo de personas eran esos dos, agradeciendo su suerte nuevamente por no sentarse cerca de ellos en clase. Uno pensaría que ya aprenderían, dijo Julie, burlándose en su dirección de huida. Estoy empezando a dudar de que sean lo suficientemente inteligentes como para entender por qué son odiados por todas las chicas aquí. Si no fueran tan pervertidos y actuaran un poco más maduros, tal vez sería diferente. Quiero decir, mira a Kiba. Está constantemente rodeado de chicas. Un coro de voces femeninas a su lado atrajo la atención de Ben. Miró a su derecha para ver a un grupo de chicas acercándose, o mejor dicho, estaban siguiendo al chico que caminaba hacia ellas. Oh, hablando del diablo, reflexionó Ben mientras observaba al chico del que acababa de hablar acercarse a él. Al mirar a los estudiantes que se acercaban, Ben no vio que el cuello de Julie se echaba hacia atrás para seguir hacia donde él miraba. Cuando finalmente los alcanzó, las chicas que lo seguían se detuvieron unos metros detrás de él, se detuvo frente a Ben y, con una cálida sonrisa, inclinó levemente la cabeza a modo de saludo. Buenas tardes, dijo Kiba amablemente antes de extender su mano. Mi nombre es Kiba Yuto. No creo que nos hayamos conocido todavía. Ben le tomó la mano y se la estrechó. Ben Tennyson. No, aún no nos conocemos, pero tienes una gran reputación a su alrededor. Kiba se rió cortésmente y retiró su mano después de que terminó su apretón de manos. Me pidieron que le pasara un mensaje del presidente del Club de Investigación Oculta, Rias Gremory. Ben miró a Kiba confundido. Había oído mencionar el nombre de Rias Gremory varias veces en la escuela, pero no podía ponerle cara. ¿Qué podría querer de mí el presidente del Club de Investigación de lo Oculto? Preguntó, expresando su confusión mientras se recostaba contra el respaldo del banco. Ella te pide que vengas al salón del club al final del día si es posible. Tiene algo tuyo que le gustaría devolver, le explicó Kiba. La respuesta de Kiba puede haber respondido a su pregunta de por qué lo solicitaban, pero también planteó otra pregunta bastante importante. ¿Qué había perdido él que ella había encontrado para él? No podía pensar en nada que le faltara a su mochila. Supongo que puedo ir a tu salón del club. De repente recordó algo. Oh, desafortunadamente no puedo ir hoy. Tengo planes con mis padres después de la escuela. Sin embargo, puedo ir el lunes, si te parece bien. Por la expresión en el rostro de Kiba, no era la respuesta que estaba buscando.
Sin embargo, la expresión desapareció rápidamente, reemplazada por una sonrisa nuevamente mientras asentía levemente con la cabeza en reconocimiento. Le avisaré al presidente entonces. Gracias por escucharme. Nos vemos el lunes, dijo Kiba antes de alejarse de Ben y dirigirse a la escuela. El grupo de chicas lo siguió rápidamente. Cuando se fueron, escuchó a varios de ellos susurrar sobre él, principalmente discutiendo lo grosero que fue por no reunirse con Rías de inmediato cuando ella pidió verlo. Simplemente suspiró ante los chismes y miró hacia el cielo despejado mientras, nuevamente, trataba de pensar en lo que podría haber perdido que esta Rías Gremory había encontrado para él. ¿A qué te referías antes? Ben saltó un poco al recordar a Julie sentada a su lado, mirándolo con una extraña expresión en su rostro. ¿Qué? Ben respondió confundido. Antes, cuando dijiste, habla del diablo cuando apareció Kiba, le aclaró. Oh, eso. Eso es solo una expresión. Habla del diablo y él aparecerá. Es algo que la gente dice cuando la persona de la que están hablando aparece inesperadamente, le explicó Ben. Había olvidado que la mayoría de las frases que usa pueden ser inusuales y no traducirse bien al japonés. Oh, respondió Julie simplemente antes de mirar sus zapatos durante unos segundos antes de volver a hablar. Si no te importa que te pregunte, ¿qué planes tenías con tus padres? Ah, mi mamá quería celebrar que mi papá terminara su primera semana en su nuevo trabajo y mi primera semana en mi nueva escuela. Me ordenó ir directamente a casa después de que terminara la escuela y ayudarla antes de que papá regrese, reveló Ben. Un poco avergonzado por cómo actuaba su madre a veces. Entiendo, respondió Julie. Luego pareció que quería decir algo más, pero parecía incapaz de hacerlo. Vio las primeras etapas de un rubor en sus mejillas antes de que ella bajara la cabeza y se agitara en su asiento, cruzando y descruzando las piernas. ¿Qué ocurre? Le preguntó, inseguro de lo que provocó su cambio repentino. Yo, me preguntaba si ibas a hacer algo el sábado, murmuró en voz baja, luchando contra un muro de vergüenza. Ben pensó por un segundo antes de responder. Nada realmente, ¿por qué? Me preguntaba si te gustaría encontrarnos en algún lugar de la ciudad. Es mi último día guiándote por la escuela y estaba pensando que podría hacer algo más para ayudar. Sin embargo, si no quieres, lo entiendo. Oye, vamos, ahora. No seas así. Todavía podemos pasar el rato si quieres. De hecho, no me importaría aceptar tu oferta. Solo he explorado un poco de Kyo y podría hacer con otro recorrido. Uno de los tuyos para ser específico. ¿Quién sabe dónde terminaría si le preguntara a la directora? Dijo Ben, riéndose un poco para aligerar el ambiente incómodo entre ellos. Su plan pareció funcionar ya que Julie también se rió entre dientes de su mal intento de humor. Ufufufu. ¿Dónde deberíamos encontrarnos mañana? ¿Qué tal frente a la estación de autobuses? Creo que puedo encontrar mi camino sin ningún problema, dijo Ben justo cuando la campana que indicaba el final del almuerzo comenzó a sonar. Muy bien, entonces, no puedo esperar. Tengo trabajo en el consejo que debo hacer antes de irme hoy, así que te veré el sábado. Sí, te veré mañana, alrededor del mediodía, dijo Ben mientras se colgaba la mochila de la escuela en la espalda y se despedía por última vez de Julie mientras se dirigía de regreso a la escuela hacia su salón de clases. Hogar Tennyson. Esa tarde, Sandra Tennyson realmente se había superado a sí misma con la comida de celebración que había preparado para ellos. No estaba bromeando cuando le dijo a Ben antes de que él fuera a la escuela ese día que necesitaba su ayuda tan pronto como terminara la escuela. Tan pronto como llegó a casa, su madre lo presionó inmediatamente para que sirviera. Un término del que su padre le había hablado después de hacerle jurar que nunca dejaría que su madre lo escuchara llamarla así. Se había ganado este título, le habían dicho, por cómo podía conseguirlo cuando realmente se concentraba en una tarea. Su padre incluso admitió que había perdido parte de su intensidad anterior en los últimos días, algo que solo hizo que Ben sintiera aún más lástima por sus compañeros de trabajo. Tan pronto como regresó a casa, se puso a trabajar de inmediato para ayudar a su madre mientras ella daba los últimos toques a la comida para el regreso del patriarca Tennyson. Ella se ocupaba de cocinar en la cocina mientras que Ben se ocupaba de hacer los otros trabajos que ella quería que se hicieran en la casa. Si bien habría ayudado en la cocina, su madre rechazó amablemente su ayuda cuando se la ofreció. La razón de esta decisión surgió del simple hecho de que Ben no tenía absolutamente ninguna habilidad culinaria, como ninguna en absoluto.
Había intentado, en múltiples ocasiones, mejorar en la cocina, pero todo parecía salir mal para él y no podía cocinar más que una tortilla, e incluso eso no estuvo exento de problemas las primeras veces que lo intentó. Casi tan pronto como el padre de Ben finalmente llegó a casa, Sandra estaba a punto de terminar con su creación y los tres pronto se encontraron sentados alrededor de la mesa del comedor y profundizando en el festín que tenían delante. Ben se sumergió en la comida mientras escuchaba a su papá, se sentaba a su lado, les contaba sobre su día en el trabajo, respondía las preguntas que su mamá le hacía de vez en cuando a través de sus recuerdos. Salió de sus pensamientos cuando su padre terminó de hablar sobre su propio día y se volvió hacia su hijo. Entonces, Ben, ¿cómo estuvo tu primera semana en tu nueva escuela? Le preguntó con interés. Fue interesante, admitió Ben encogiéndose de hombros. Quiero decir, aparte de algunas diferencias, es más o menos lo mismo que mi última escuela. ¿Hiciste nuevos amigos? No, bueno, en realidad no lo sé, respondió Ben mientras se reclinaba en su silla para mirar a sus padres. Tuve a alguien que actuó como mi guía esta semana, que me mostró los terrenos de la escuela y me ayudó a adaptarme a asistir a una escuela japonesa. Realmente no sé nada sobre ellos, pero nos llevamos bien y descubrí que eran fáciles de hablar. De hecho, me reuniré con ellos mañana para poder hacer un recorrido por la ciudad. ¡Qué maravillosa idea! Exclamó su madre, contenta de que Ben pareciera haber hecho un amigo tan rápido. ¡Qué chico tan considerado es para ayudar a un nuevo estudiante como ese! En realidad es una niña, la corrigió Ben sin pensar, sin darse cuenta de la mirada que cruzó los rostros de sus padres. Oh, es así. Reflexionó su padre en broma, empujando a Ben con el codo. Solo ha pasado una semana y ya tiene una cita, suspiró su madre teatralmente, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Realmente eres el hijo de tu padre. No es así, afirmó Ben con firmeza, arrepintiéndose al instante de haber dicho lo que acababa de decir, con las mejillas enrojeciéndose ligeramente por las payasadas de sus padres. Lo que digas, niño, respondió su padre de una manera que le dijo a Ben que no le creía. Mientras que su padre parecía tener la decencia de pretender escuchar lo que Ben estaba tratando de decirles, su madre optó por ignorar por completo su súplica. «Estás creciendo tan rápido», sollozó ella, fingiendo secarse una lágrima del rabillo del ojo. «Parece que fue ayer que eras mi precioso niño. Por el amor de Dios». Ben refunfuñó mientras apartaba su plato vacío y se ponía de pie. «Estaré en mi habitación. Probablemente lo mejor, Ben. No querrás llegar tarde a tu cita de mañana». Su padre lo llamó cuando llegó a la escalera que conducía al piso de arriba. «No estoy escuchando». Ben gritó de vuelta, apresurándose a subir las escaleras antes de que su mamá o su papá dijeran algo más vergonzoso. ¿Por qué dije algo? ¿Nunca van a soltar esto ahora? Pensó para sí mismo, molesto consigo mismo por su descuido mientras cerraba la puerta de su dormitorio, casi seguro de que podía escuchar a sus padres riéndose a su costa desde abajo. Estación de autobuses de Kyoto, al día siguiente. Ben pensó que era una hermosa mañana de sábado mientras estaba parado justo afuera de la estación de autobuses donde había acordado encontrarse con Julia antes de llegar a la ciudad. Mientras se apoyaba contra una pared, escondiéndose a la sombra del sol abrasador sobre él, se dio otra revisión rápida, enderezando la chaqueta verde que ahora usaba. Prescindiendo de su uniforme como era el fin de semana, así como de la chaqueta, también vistió una camisa negra lisa con jeans azules y un par de tenis blancos y negros. No era mucho, pero a Ben no le gustaba la ropa llamativa. Prefería la comodidad a la ropa llamativa de diseñador. La conversación que tuvo con sus padres la noche anterior de repente se reprodujo en su mente y sacudió la cabeza en un intento por dejar de escuchar sus voces. ¿Por qué actúa así? No es una cita. No tengo nada por lo que estar nervioso, reflexionó Ben para sus adentros mientras dejaba de mirarse a sí mismo y se apartaba de la pared. La suave brisa que soplaba se levantó abruptamente por un segundo y un trozo de papel voló hacia la cara de Ben, tomándolo completamente por sorpresa. ¡Qué mierda! Se quedó boquiabierto cuando levantó la mano y se quitó el papel de la cara. Miró lo que acababa de golpearlo y lo examinó. Era un folleto, eso estaba claro por su diseño, pero no tenía ni idea de lo que estaba tratando de anunciar. Grabado en él, ocupando la mayor parte del folleto, había un círculo rojo intrincadamente dibujado con un lenguaje extraño que nunca había visto antes garabateado dentro de sus líneas y patrones. Las únicas otras palabras que pudo ver, escritas en japonés esta vez, estaban garabateadas debajo del círculo. «Concedemos tu deseo». «¿La mierda?», murmuró mientras miraba al extraño volador.
Le dio la vuelta brevemente para ver si había algo escrito en la parte posterior que explicara qué era, pero solo encontró un espacio en blanco. ¿Qué es esto tratando de vender? Murmuró para sí mismo mientras lo volteaba. Lo miró durante unos segundos, pero no se le ocurrió nada nuevo. Debe ser un fracaso, pensó mientras arrugaba el papel en sus manos y buscaba un contenedor para tirarlo. Hola, Ben, gritó una voz detrás de él. Ben se dio la vuelta, metiendo el folleto arrugado en el bolsillo de su chaqueta mientras lo hacía, y vio a Julie acercándose a él. Oye, respondió con un gesto amistoso al ver lo que ella estaba usando para su día juntos, una chaqueta rosa brillante que cubría la camisa negra lisa que llevaba debajo. Acompañando esto, lució una minifalda blanca y un par de tenis blancos. Estás guapa. Julie se echó un mechón de cabello detrás de la oreja izquierda mientras sus mejillas se sonrojaban levemente ante su comentario. Gracias. Te ves bien también, respondió ella tímidamente. No te hice esperar mucho, ¿verdad? No, está bien. De todos modos, vine aquí un poco temprano porque era un buen día, respondió Ben, ignorando su preocupación. Eso es bueno, suspiró Julie aliviada. Entonces, ¿dónde deberíamos ir primero? Ben preguntó, mirando a su alrededor a los diferentes edificios a su alrededor y la multitud de personas que se arremolinaban alrededor de sus diversos destinos. Julie se detuvo, mirando a Ben mientras sus mejillas se enrojecían aún más y forzaba su cabeza hacia abajo por la vergüenza. ¿Qué ocurre? Preguntó Ben, confundido por su extraña reacción. Tengo una confesión que hacer, admitió, incapaz de levantar la cabeza para encontrarse con su mirada. Me olvidé de idear un plan para hoy. Me alegré mucho cuando dijiste que me encontrarías aquí hoy. Ben no pudo evitar reírse ante la revelación de Julie. Al sonido de su risa, Julie lo miró con una leve mirada por reírse de ella. Sin embargo, esto no duró mucho y pronto se encontró uniéndose a él y riéndose de su error. No te preocupes, todavía podemos divertirnos hoy, dijo Ben mientras se recuperaba de su breve ataque de risa. Rápidamente miró su reloj, anotando la hora. Acaba de pasar el mediodía. Aún no he comido, ¿y tú? Le preguntó con una sonrisa. Julie negó con la cabeza ligeramente. Todavía no, respondió ella en voz baja. Bueno, ¿por qué no empezamos el día deteniéndonos en algún lugar y comiendo algo? Él sugirió. Suena como una buena idea, estuvo de acuerdo Julie con una sonrisa y un pequeño movimiento de cabeza. Genial. Vi un lugar que se ve bien en el camino hacia aquí. ¿Por qué no lo intentamos? Ben sugirió, indicando la calle detrás de él de donde había venido. Julie estuvo de acuerdo con su plan y lo siguió mientras él se dirigía calle abajo en busca del pequeño restaurante por el que había pasado cuando llegó. Lo encontraron bastante rápido y entraron. Ben mantuvo la puerta abierta para que Julie entrara, encontró una mesa vacía junto a la ventana y se sentaron uno frente al otro. Después de que dieron su pedido de bebidas a la camarera que vino a servirlos, echaron un vistazo a los menús que estaban sobre la mesa. Mientras lo miraba, se sorprendió gratamente al ver algunos artículos especiales que nunca pensó que volvería a ver cuando se fuera de Estados Unidos. Batidos y patatas fritas con chile. Eran, sin lugar a dudas, su comida y bebida favorita si lo habían sido desde que se las presentaron por primera vez durante un viaje en autocaravana con su abuelo hace unos años mientras vivían en Bellwood. Después de hacer sus pedidos, pasaron el tiempo de espera bebiendo las bebidas elegidas y charlando, principalmente sobre la escuela y las preguntas que cada uno tenía sobre la tarea que les habían dado para el fin de semana. Su conversación finalmente terminó con Ben contándole a Julie más sobre su vida. No tenía idea de cómo podía ser tan abierto con ella. Nunca se había abierto tanto a nadie más que a su familia y, por alguna razón, sentía que podía decirle cualquier cosa. Su breve conversación se detuvo cuando finalmente llegaron sus pedidos de comida. Ben, por supuesto, había elegido una porción de papas fritas con chile para su almuerzo, mientras que Julie había optado por una hamburguesa pequeña como su elección. Agradecieron a la mesera por traer sus comidas y lentamente comenzaron a comer. Como era solo mediodía y esperaban estar caminando por algunas horas, no querían llenarse de comida antes de comenzar. Entonces, ¿qué fue lo que pediste de nuevo? Julie preguntó mientras comía su hamburguesa. Ben tragó el bocado que tenía antes de responderle. Papas fritas con chile, declaró claramente, tomando un gran sorbo de su batido. Los he amado desde que tenía unos 10 años, poco después de que comencé a vivir en Bellwood. ¿Están ellos bien? Preguntó ella con curiosidad, mirando el plato frente a él. Están deliciosos. ¿Quieres probar algunos? Preguntó, empujando el plato hacia ella un poco. ¿Está seguro? Preguntó tentativamente.
Cuando él asintió a modo de invitación, ella tomó un poco de su plato y se lo comió. Lo masticó durante un rato mientras absorbía su combinación única de sabores antes de que su rostro cambiara de una mirada de curiosidad a una de disgusto mal disimulado y rápidamente tomó un gran trago de su bebida para eliminar el sabor. Supongo que no son para todos, suspiró Ben con algo de decepción en su voz, un poco molesto porque ella había reaccionado de esa manera a su comida favorita. Los dos volvieron a su propia comida y continuaron charlando, dejando atrás el incidente de las papas fritas con chile. Algún tiempo después, una vez que finalmente terminaron con sus comidas, pagaron su comida, agradecieron nuevamente a la camarera por el servicio y salieron del restaurante de buen humor, y se dirigieron en una dirección aleatoria. Si bien habían vuelto a sacar el tema durante la comida, todavía no habían ideado un plan sobre cómo Julie le mostraría lo que Quo tenía para ofrecer. En cambio, se les ocurrió un remedio simple para su pequeño problema, y fue simplemente caminar por la ciudad y ver los lugares de interés con Julie, señalando cualquier cosa de interés en su caminata. Esta resultó ser la mejor idea para ellos, ya que lentamente se abrieron paso por la ciudad sin ningún destino en mente. Rápidamente perdieron la noción del tiempo mientras caminaban juntos, perdidos en la conversación, excepto en los momentos en que llegaban a un lugar de interés donde Julie comenzaba a brindar una descripción detallada del edificio o sitio, obsequiándole con datos interesantes sobre cada lugar al que llegaron. Antes de que se dieran cuenta, el sol ya había comenzado a ponerse sobre ellos cuando se encontraron caminando por el Parque Quo, el enorme recinto que abarcaba gran parte del centro de Quo, llenaba vastas áreas de césped y árboles, así como un gran fuente adornada hacia la que actualmente estaban caminando. Se detuvieron cuando llegaron a la fuente y Ben simplemente se quedó de pie y observó la cascada de agua que salía a borbotones de las estatuas intrincadamente talladas que residían en el centro de la fuente. Encontró la vista extrañamente tranquila y se perdió en la simple acción del espectáculo de agua que tenía delante. No tenía ni idea de cuánto tiempo había estado mirando la fuente, pero se despertó cuando Julie tiró suavemente de la manga de su chaqueta, atrayendo su atención. Volvió la cabeza para verla sonreír cálidamente hacia él. Gracias, Ben, dijo tímidamente, sus mejillas se sonrojaron muy levemente. ¿Para qué?, preguntó Ben mientras se giraba para mirarla correctamente. Por acceder a pasar el día conmigo hoy. Significa mucho que hayas hecho eso. No lo menciones, Ben la despidió con una sonrisa. Me divertí hoy. Gracias por invitarme a salir hoy. Aprendí mucho sobre esta ciudad y creo que ahora puedo orientarme en la mayor parte, y eso es todo gracias a ti. Julie se sonrojó ante esto. Ni lo menciones, murmuró con ternura, ocultando su rostro de él mirando hacia el suelo de nuevo. No fue mucho. No te menosprecies. El consejo tiene suerte de tenerte, le dijo Ben amablemente, poniendo una mano sobre su hombro. Gracias, Ben, murmuró en voz tan baja que Ben casi se lo pierde. ¿Hay algo que pueda hacer para que digas gracias por hoy?, preguntó Ben honestamente. Si había algo que él pudiera hacer para que ella le diera las gracias por lo que hizo, entonces lo haría si pudiera. Bueno, hay algo que podrías hacer, pero solo si realmente quieres, concedió ella, arrastrando los pies tímidamente y alejándose unos pasos de la fuente. Si es algo que puedo hacer, lo haré. Solo dime lo que quieres, le dijo Ben mientras se giraba para mirarla. Julie susurró algo en voz tan baja esta vez que él se lo perdió por completo. Ben se inclinó un poco más para escucharla mejor. No entendí eso. ¿Qué dijiste?, preguntó, extrañando por completo cómo el sol se había puesto detrás de los altos edificios y cómo la oscuridad había comenzado a engullir todo el parque. Julie se acercó a él, levantando la cabeza y colocando sus labios contra su oído de cerca. Al igual que en la oscuridad, Ben extrañaba por completo la sonrisa siniestra, maníaca y sádica que ahora adornaba su rostro, pero no extrañaba la hostilidad ni el veneno ahora en su voz. ¿Podrías morir por mí? El tiempo pareció ralentizarse a medida que su cerebro procesaba lo que oía decir a Julie. Debe haberla oído mal. Él tiene que tener. Esa era la única explicación razonable. Debo estar imaginando cosas, pensó antes de darse cuenta de lo tranquilo que se había vuelto el parque y lo desierto que estaba con los dos siendo las únicas personas alrededor. Creo que te escuché mal allí. ¿Qué dijiste? Tunk. Ben fue interrumpido abruptamente de lo que estaba tratando de decir cuando sintió que algo golpeó su pecho con gran fuerza, que lo hizo gruñir de dolor antes de que lo tiraran al suelo con tanta fuerza que lo hizo golpear el camino de concreto con la nuca, aturdiéndolo. Por el dios oscuro, eso se sintió jodidamente bien.
Le tomó a Ben unos segundos antes de que cesara su mareo y su visión dejara de dar vueltas. Cuando lo hizo, trató de levantarse del suelo pero no pudo moverse por dos razones. La primera razón fue el dolor candente que recorrió abruptamente todo su cuerpo y casi lo dejó inconsciente. Inmediatamente comenzó a toser, tapándose la boca con la mano por instinto, y fue solo después de retirar la mano para ver las salpicaduras de sangre en su mano que finalmente notó la segunda razón por la que no podía levantarse. Una gran lanza que parecía estar completamente hecha de luz sobresalía de su estómago, inmovilizando su cuerpo contra el suelo. El sonido de una risa sádica atrajo su atención cada vez menor y miró hacia arriba para ver una figura flotando sobre él, sí, flotando. Julie había desaparecido por completo, había sido reemplazada por una mujer joven más alta y atractiva con un cuerpo esbelto, cabello negro sedoso que le llegaba hasta sus caderas curvilíneas, un par de alas de plumas negras y un par de ojos violetas que lo miraban con atención. Triunfar en ellos. Si bien su apariencia física era increíblemente llamativa, era su atuendo lo que también atraía la atención. Estaba compuesto por objetos de cuero negro, similares a correas, que se aseguraban alrededor y debajo de sus grandes senos, una pieza similar a una correa de un material similar que se sostenía alrededor de sus caderas con otras 3 correas delgadas, guantes negros que subían por sus brazos, asegurados alrededor. Sus antebrazos con pequeñas cadenas colgando de ellos, hombreras con 3 grandes púas que sobresalen de ellas adornando sus hombros, y botas negras de tacón hasta los muslos. Ben tosió más sangre cuando la figura aterrizó junto a él y se paró junto a él, mirándolo mientras él tenía una vista directa de su tanga. Si no fuera por el hecho de que estaba tosiendo sangre y su estómago acababa de ser empalado, habría reaccionado de manera muy diferente a la vista que tenía delante, una vista que solo se volvió más intensa cuando ella se agachó para hablarle. «Maldita sea, chico». Julie exclamó con una sonrisa maníaca en su rostro. No tienes idea de lo difícil que fue permanecer en el personaje durante tanto tiempo. Casi lo pierdo un par de veces hoy, solo para poder superar esta farsa y tratar contigo antes. Ben pudo haberle respondido, si su boca no se hubiera estado llenando lentamente de sangre que goteaba de la comisura de su boca. En cambio, levantó lentamente su brazo izquierdo y agarró débilmente la lanza que sobresalía de él. Quiero decir, joder, chico. No me di cuenta de lo tediosos que eran los humanos, y tu vida era tan jodidamente aburrida. Debo elogiarme por lo bien que pude mantenerme a cubierto con solo escuchar la maldita historia de tu vida. Sacó un talismán de entre sus grandes pechos y lo examinó. Ben forzó la vista para mirarlo también. Podía distinguir vagamente que la joya había perdido su brillo, como si estuviera vacía o hueca. ¿Y esto? No puedo creer lo bien que funcionó esta cosa tampoco. Esas malditas perras Glemore y Citri podían sentirme en absoluto, ni a sus débiles sirvientes. Ni siquiera cuando estaba justo enfrente de ellos. Ben trató de luchar contra el dolor y decir algo, pero descubrió que todo lo que podía hacer era toser violentamente. Julie se burló e inclinó su cabeza lejos de ella mientras liberaba el charco de sangre en su boca. Una vez que terminó su ataque de tos, ella volvió la cabeza hacia atrás para mirarla. ¿Querías decir algo? Ella se burló, su sonrisa ampliándose al verlo. ¿Por qué? Gorgoteó mientras su boca comenzaba a llenarse rápidamente de nuevo. ¿Quieres saber por qué hice esto? Bueno, al principio, fue porque mi amo me ordenó que te matara, y siempre llevaré a cabo su voluntad y haré lo que él ordene. Después de hoy, sin embargo, con mucho gusto lo habría hecho. Te maté incluso si nadie me lo ordenó. Ben no pudo evitar que una lágrima resbalara por su mejilla ante sus palabras. Julie notó esto y capturó la lágrima con su dedo índice, atrapándola a la mitad de su mejilla y metiendo su dedo en su boca y riendo sádicamente. ¡Ah, qué delicadeza! Me aseguraré de recordar esta muerte durante mucho tiempo, se rió venenosamente mientras se ponía de pie y desplegaba sus alas negras. Nos vemos, niña, se rió mientras despegaba hacia el cielo nocturno y desaparecía en la oscuridad. Tan pronto como desapareció de la vista, la presión alrededor del parque pareció disiparse instantáneamente y la oscuridad se volvió más natural, si eso tenía algún sentido. Tos soltó Ben mientras más sangre salía de su boca al sentir que su cuerpo empezaba a morir. Intentó en vano tirar de la lanza alojada en sus intestinos sin éxito. Esto, jodidamente, duele tanto. A medida que su fuerza continuaba abandonándolo, Ben se encontró incapaz de levantar más el brazo y, incapaz de mover más la cabeza, sintió que su mano se deslizaba sobre su pecho y caía a su lado.
Cuando se deslizó de su pecho, cayó sobre el extraño volante que se había caído del bolsillo de su chaqueta y yacía en su sangre que continuaba saliendo de él, aunque no lo registró por la pérdida de sensibilidad en su brazo. A medida que disminuía la cantidad de respiraciones que le quedaban, Ben solo podía mirar hacia el cielo que se oscurecía mientras sus pensamientos, sin darse cuenta, se volvían hacia su familia, su madre, su padre y su hermana. Nunca más los volvería a ver. Él no quería morir. Él quería vivir. Por favor, tos, ayúdenme. Yo no quiero morir. Ben suplicó desesperadamente, su voz apenas elevándose por encima de un susurro. Estas fueron las últimas palabras empapadas de sangre que pronunció antes de que su visión se oscureciera y perdiera el conocimiento. Cuando Ben perdió el conocimiento, un círculo mágico rojo carmesí se formó a unos metros de su cuerpo y una luz roja brillante iluminó repentinamente el área circundante del parque. Desde el centro del círculo, una figura femenina se materializó de su hechizo de teletransportación, de espaldas a él. El cabello rojo carmesí que caía en cascada por la espalda de la recién llegada y se detenía en su cintura revelaba su identidad. Rias Gremory. He respondido a tu llamada, declaró formalmente, poniendo sus manos en sus caderas mientras anunciaba su llegada. La confusión adornó su rostro cuando vio dónde había sido convocada y miró alrededor del parque desierto que parecía anormalmente silencioso. Mientras miraba a su alrededor para ver quién la había convocado, sus defensas se prepararon para un ataque. Consideró teletransportarse cuando nadie se anunció, pero se detuvo cuando miró hacia atrás y vio el cuerpo del chico que había sido un misterio para ella. Lo que le llamó la atención a primera vista fue la lanza de luz que sobresalía de su estómago, observándola mientras desaparecía, dejando un enorme agujero en su estómago. La sangre que se había estado acumulando a su alrededor se había ralentizado mucho, destacando lo cerca que estaba de la muerte. Ella frunció el ceño ante lo que significaba ver la lanza de la luz. Si bien técnicamente tanto los ángeles como los ángeles caídos podían usar armas ligeras, los ángeles no habían dejado el cielo en mucho tiempo y no se molestarían en venir a un pueblo pequeño como Kuo. Eso significaba solo una cosa. Los ángeles caídos estaban en su territorio. La ira se formó dentro de ella, tanto por la idea de que había ángeles caídos deambulando libremente en su territorio, como por el hecho de que ni ella ni Sona podían sentirlos. Se arrodilló junto a la cabeza de Ben y colocó su mano sobre su hombro cuando sintió que su fuerza vital disminuía. Ella sintió pena porque él había sido asesinado de esa manera y dejado morir solo. Un pensamiento cruzó por su mente mientras miraba el cuerpo ensangrentado de Ben. Deben haberlo matado por alguna razón. Sin embargo, ¿qué fue? Ella se preguntó. De su investigación había llegado a la conclusión de que Ben no tenía nada que ver con el mundo sobrenatural. ¿Estaban equivocados? Era posible. Si los ángeles caídos podían escabullirse alrededor de Kuo sin ser detectados, entonces era posible que hubiera algo en él que se les pasara por alto. Desafortunadamente, no había nada que pudiera hacer para averiguarlo ahora excepto por una cosa que la hizo dudar. ¿Debería arriesgarse a usar una de sus preciosas Evil Pieces para resucitarlo? Si estuviera equivocada, habría desperdiciado una pieza en un momento en que no podía permitirse el lujo de derrochar. Volvió a mirar a Ben y, tal vez en un momento de debilidad o de instinto, no estaba segura de cuál, tomó su decisión. No te preocupes. Te concederé tu deseo, le dijo a su cadáver mientras se preparaba para el ritual de resurrección que estaba a punto de realizar. Te salvaré.